La Iglesia Cristiana presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Un programa presentado por el pastor Juan Chamalé. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. Quien transforma el corazón, que alejado y duro está. Quien sostiene la creación y jamás me dejará. Quien conoce mi interior y me ama aún así. Quien tiene todo el control y camina junto a mí. Solo Jesús. Solo Jesús. Quien mi vida rescató, con su gracia me guió. Quien murió por mí en la cruz, mi amor sin condición. Solo Jesús. Solo Jesús. De tu amor cantaré, no quiero algo más. Solo Jesús, el Rey y Señor de mi corazón. Cristo eres tú. Oh, 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 oh. Mares rugirán, cielos brillarán, todo el mundo canta al Señor. Rocas clamarán, montes caerán, todo el mundo canta al Señor.
mares rugirán, cielos brillarán, todo el mundo canta al Señor. Rocas clamarán, montes caerán, todo el mundo canta al Señor. Solo Jesús. Solo Jesús. De tu amor cantaré, no quiero algo más, solo Jesús. El Rey y Señor de mi corazón, Cristo eres tú. Dios les bendiga. Qué gran placer una vez más poder dirigirme a todos ustedes, una vasta audiencia que Dios nos bendice a través de cada uno de ustedes con su atención y sabiendo de que siempre tienen un corazón tan dispuesto para recibir cada reflexión que podemos compartir a través de estos medios. Quiero en esta hora que tengamos una corta reflexión sobre el poder de nuestras palabras. Qué importante, el poder de nuestras palabras. Las palabras no se las lleva el viento, las palabras dejan huella, tienen un poder especial, podemos bendecir o podemos maldecir, tienen el poder de herir o tienen el poder de sanar. Con una palabra, amados oyentes, podemos destruir en un momento lo que hemos tardado por años en construir. Por esta razón es que hay tantas esposas con un corazón herido, un gran número de hijos, de adolescentes, de jóvenes con grandes secuelas en su corazón. Secuelas ocasionadas por palabras humillantes, por palabras degradantes, hijos que han quedado marcados para toda la vida, con traumas imborrables, hijos que han quedado con su autoestima afectada en gran manera, que han sido avergonzados y que han sido muy humillados. Heridas, pudiésemos decir en esta hora, que fueron causadas por expresiones que fueron un arma cortopunzante en el corazón de esas personas, frases que los han dejado marcados, han dejado paralíticos del alma, pudiésemos decir, sin ánimos de tener metas, propósitos en sus corazones. Frases como estas: qué bueno que no hubieras nacido. O frases como eres un inútil, o no sirves para nada, o me avergüenzas, o nunca aprenderás. Estas frases, amados oyentes, son peor que usted los castigase físicamente. En Proverbios capítulo 12, el verso 18 nos dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y en Santiago, la epístola a Santiago, el capítulo 3, el verso 9 y el verso 10, dice el apóstol: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca sale maldición y bendición. Y dice este siervo de Dios: hermanos, esto no debe de ser así. En Proverbios capítulo 18, el verso 21 nos dice la palabra de Dios que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Las palabras, pudiésemos decir hoy,
son una manifestación de nuestro ser interior. La boca habla de la abundancia del corazón. Eso nos lo dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es indispensable que en nuestro corazón more Dios. Por eso es importante e indispensable que la presencia de Dios esté en nuestro corazón y que la presencia del Espíritu Santo siempre more en nosotros. Por eso yo quiero aconsejarte, piensa muy bien antes de hablar. Una palabra declarada con ira puede llegar a herir. Una palabra declarada con ira puede lastimar más que un gran golpe. Asimismo, una palabra amable, una palabra guiada por Dios, suaviza las cosas, aplacará la ira, apagará el fuego de la contienda. Una palabra, amados oyentes, alegre mejora el día. Una palabra oportuna aliviará la carga, aliviará el dolor y la angustia de otros. Por eso nos dice en Proverbios capítulo 12, el verso 18, que la lengua de los sabios es medicina. Mire cómo Dios nos habla con tanta claridad el efecto poderoso de cada palabra. La palabra del sabio es medicina. Entonces, es importantísimo que cuidemos muy bien no solamente nuestras palabras, sino cada uno de nuestros pensamientos. En Proverbios, capítulo 23, el verso 7 dice que según el pensamiento del hombre, así es él. Amados oyentes, cada pensamiento se convierte en palabras y las palabras se convertirán en nuestros hechos. Todo comienza con una palabra que declaramos. Es como, pudiésemos decir, como una semilla que se siembra en nuestra mente, se siembra en nuestro corazón y si la regamos cada día, pues llegará a convertirse en una realidad. Lo que la mente repite, lo retiene y aquello que escuchamos con frecuencia, llegamos a creerlo. Podemos estar rodeados de personas que viven declarando palabras destructivas, de venganza, de odio, de injuria, palabras que hacen daño y sin darnos cuenta llegamos a alinearnos con lo que escuchamos. Y es ahí que yo quiero que tengan muy presente esto, que no son las palabras en sí mismas las que nos afectan o benefician, sino las que llegamos a creer o no creer. Esas son las que nos van a perjudicar, esas son las que nos van a afectar. No es fácil, y yo lo reconozco, reaccionar con amor frente a alguien que nos declara cada día todo, menos cosas constructivas. Es difícil nosotros desearle y confesar bendición para alguien que nos ha hecho daño y que ha causado solo heridas en nuestro corazón, pero debemos ser sabios y la sabiduría solo se adquiere en la intimidad con Dios, conociendo a Dios, su palabra. Solo Dios, amados oyentes, nos moldeará. Solo Dios podrá enseñarnos a ser lentos para la ira, lentos para hablar, y Él nos dará el control sobre nuestras emociones. Nos enseñará entonces a escuchar lo que edifica y a ignorar lo que nos va a destruir, lo que nos va a afectar. Por eso no te enfoques en las circunstancias, sino en el poder de Dios, quien es más grande que cualquier problema. Decide hoy tener tus oídos sordos a lo que te declaren otros y que no esté alineado con la palabra de Dios. Declara con tu boca las promesas de Dios cada día y comenzarás a sembrar semillas de fe, semillas de confianza. No olvides que es Dios quien define nuestra vida y no las demás personas, y mucho menos el que nos odia o el que nos envidia o el que siempre está su corazón cargado de amargura y de venganza. Yo quisiera que tú, que me escuchas hoy, hicieras un
compromiso con Dios, de solo hablar lo que edifique a otros, de solo hablar lo que sea bendición para otros. Un compromiso con Dios y no solamente de nuestra parte hacer ese compromiso, sino pedirle al Señor, Señor, ayúdame a hablar suavemente como dice tu palabra. Allí en Proverbios, capítulo 15, el verso 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hagamos un compromiso de no responder a la necedad de otros, no responder según la venganza y el odio y la envidia de otros, como nos lo dice en Proverbios, capítulo 26, el verso 4. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él o peor que él. Entonces hay que tener mucho cuidado y pedirle a Dios siempre esa sabiduría, esa fortaleza, para que nosotros no nos bajemos al nivel de una persona que no tiene temor de Dios, de una persona que vive amargada, que vive triste, llena de odio, de envidia. Nosotros no podemos llegar a ese mismo nivel. Ahora, tenemos que proponernos también de cuidarnos con lo que escuchemos de otras personas. Nos dice en Proverbios capítulo 17, el verso 4, el malo, escuche bien esto, el malo está atento al labio del inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. ¿Qué más puedo aconsejarte? Si quieres ser un hombre feliz, una mujer feliz en la vida, escapa de los chismes. En Proverbios, capítulo 16, el verso 28 nos dice la palabra, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso, mire qué gran verdad es esto, el chismoso aparta a los mejores amigos. Y en el capítulo 18 de ese mismo libro de Proverbios, el verso 8 nos dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Y más adelante en el capítulo 26 de ese mismo libro de Proverbios, el verso 20 nos dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda, se acaba la rencilla, se acaba la amargura. No hables mentira contra tu prójimo. Es otro de los consejos que yo te doy a través de la palabra de Dios. Es una de las cosas que Dios más abomina. Eso lo puedes leer tú ahí en Proverbios capítulo 6, el verso 17. Ahora termino con estos dos versículos. Amados oyentes, ojalá usted los grabe en su corazón y no solamente los grabe, los ponga por práctica. El apóstol nos dice allí en su carta, la primera carta de Pedro, capítulo 3, el verso 10, dice, y es algo que me llama tanto la atención y ojalá Dios nos ayude a poner siempre por práctica todas estas grandes cosas que Dios ha dejado escritas en su palabra. Porque el que quiere amar la vida, todos queremos amar la vida, todos queremos vivir en bienestar y tener la bendición de Dios. Pues aquí mire la clave para obtenerlo, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿quién no quiere ver los días bajo la bendición de Dios? Todos deseamos vivir bien, todos los días deseamos que las cosas salgan bien, que tengamos la aprobación de Dios en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos, no solamente nosotros, nuestros hijos, nuestros seres queridos. Entonces nos dice, mire, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua, mire qué clara la palabra, refrene su lengua de mal y sus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Y el Salmo 141, el verso 3, me llama tanto la atención la petición de este gran rey,
el dulce cantor de Israel, David, el mejor rey de Israel, él le hace una petición a Dios. ¿Y sabe cuál petición? Era esta. Ahí en el Salmo 141, el verso 3 nos lo dice: Señor, pon guarda a mi boca. Pon guarda. Usted sabe la labor de un guarda. Ese está a la puerta y él es el que determina quién sale y quién entra. Y es esa la petición que David le hace a Dios: Señor, pon guarda, pon un vigilante, pon alguien que guarde mis palabras. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda, vuelve y repite esa petición, guarda la puerta de mis labios. David se da cuenta que necesitaba uno más fuerte que él para dominar cada palabra, para dominar cada expresión de sus labios. Y él ve que el único que le puede ayudar en esta área, como es el de dominar la lengua, era uno más poderoso, y era el Señor, y es el Señor. Entonces, yo te aconsejo que esta sea también tu petición. Pedirle a Dios: Señor, guarda mi boca, guarda mis labios, que yo no hable algo que vaya a destruir a otro, que vaya a herir a otro, que vaya a sembrar dolor en otro corazón. Guarda, protege cada palabra, vigila cada palabra que yo vaya a hablar. Isaías, creo que también fue esa la petición de Isaías, porque ya cuando él nos habla allí en su libro, en el capítulo 54, me llama mucho la atención porque él dice quién era el que le había enseñado a hablar. Y en ese capítulo 54, el verso 4 dice: Jehová el Señor. Mire qué importante es acudir a Dios. Qué importante es pedir a Dios que Él sea el que nos ayude, que Él sea el que controle nuestros labios, que Él sea el que nos enseñe. Isaías dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Amados oyentes, qué clara es la palabra de Dios. Qué claro es todo lo que el Señor nos enseña a través de esta palabra. Qué claros son los consejos de Dios para nosotros vivir bien, para nosotros ser felices y para nosotros hacer feliz a otros. Que Dios nos ayude a entender cada día el valor de nuestras palabras. Que Dios nos ayude a refrenar nuestra boca. Que Dios nos ayude a pedirle a Él que Él sea el que guarde la puerta de nuestros labios. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde y mucha fortaleza en su corazón, porque si Dios está con usted, vamos a ser más que vencedores. Dios les bendiga. Cuando me siento desamparado y oprimido, cuando menos pienso que a mi lado tú estás, de momento siento una mano sobre mi hombro, y al tornar mi rostro hacia el que me toca, que miro, no veo a nadie y me pregunto quién será. Cuando pienso que en mis oraciones ya tú no oyes, cuando digo a ti, oh Dios, no me desampares, de momento siento una mano sobre mi hombro,
que me tocan, que miro, no veo a nadie y me pregunto, ¿quién será? Yo siento que alguien me toca, yo siento que alguien me toca y siento que son las manos del Señor y siento que son las manos del Señor. Cuando pienso que en mis oraciones ya tú no oyes, cuando digo a ti, oh Dios, no me desampares, de momento siento una mano sobre mi hombro y al tornar mi rostro hacia el que me toca, que miro, no veo a nadie y me pregunto quién será. Yo siento que alguien me toca, yo siento que alguien me toca. Cuando pienso como que ya tú no me oyes, cuando pienso como que ya tú no me miras, yo siento que alguien me toca, yo siento que alguien me toca y siento que son las manos del Señor. Yo siento que alguien me toca, yo siento que alguien me toca y siento que son las manos del Señor y siento que son las manos del Señor y siento que son las manos del Señor. A continuación, el pastor Juan Chamalé con el mensaje de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos. Nombre de Jesús. Abra su Biblia, hermano, allá en la carta a los Romanos, capítulo 10 y el versículo número 8. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Cristo vive. ¿Ya lo tiene? Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así,
capítulo 10 de la carta a los Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús, versículo 8, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás santo. Gloria al Señor. Tome su lugar en esta tarde, alabando y exaltando al Señor. Quiero hablar en el tema, hermano, aceptando el señorío de Cristo para salvación. Gloria al Señor. Y mientras estudiaba un poco este tema, gloria al Señor, me podría analizar, a pensar, a escudriñar, y realmente cuando hablamos del señorío de Cristo, pues obviamente cuando hablamos de señorío, hablamos de Señor, hablamos de alguien que está por encima de todas las cosas, de alguien que hermano es un dueño, es un amo, es un señor, gloria a Dios. Pero cuando hablamos del señorío de Cristo, no estamos hablando de una dictadura como se ha conocido a través de la historia en muchos gobiernos. Amén. Por ejemplo, cuando hablamos de dictadura en materia política, se define como, por ejemplo, aquel gobernante que asume todos los poderes del Estado y que entonces dice todos los poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que esta persona o este dictador no se somete a un control de ningún tipo. Es decir, que no sigue para nada lo que indica la justicia. Es decir, un dictador, especialmente en muchas ocasiones, no, hermano, practica la justicia, sino que dicta su propia voluntad, especialmente conforme a su manera de ver las cosas. Se habla de Hitler, que fue un dictador, para que usted tenga un ejemplo. Gloria al Señor. Cristo vive para siempre. Entonces, hermano, es totalmente diferente a hablar de el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Porque nuestro Dios, hermano, es justo. Amén. Nuestro Dios, hermano, es santo. Muchos de estos dictadores, hermano, han sido corrompidos, han sido gente pervertida, gente, muchas veces en la historia nos habla de gente como endemoniada, hermano, que van especialmente en contra de la palabra de Dios. No conocen lo que es la misericordia, no conocen lo que es el amor. Lo único que quieren es, o lo que han buscado a través de la historia, es reconocimientos para sí mismos. Sin embargo, nuestro Dios es diferente. Por eso nuestro Dios no puede ser visto como un dictador según el mundo lo ha visto a través de la historia. Nuestro Dios, sí es cierto, está por encima de todas las cosas, porque Él es Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pero ese Dios grande, ese Dios todopoderoso, que ante Él se estremece toda la tierra, ese Dios le amó a usted y me amó a mí con amor eterno. Él vino a esta tierra y hizo lo que nadie pudo hacer por usted
y por mí. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Entonces no podemos hablar de una dictadura cuando hablamos del señorío de Dios. Pero no debemos de obviar que cuando hablamos del señorío de Dios, hablamos de su potencia, hablamos de su poder, de su magnificencia. El salmista en el Salmo 114, hermano, gloria al Señor, si me acompaña en el versículo 7, mientras usted alaba al Señor, mientras usted exalta a Dios, aleluya, mire lo que dice: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Cristo vive, aleluya. Pero no solo eso, en el verso 8 habla de su poderío para favorecer al hombre, el cual cambió la peña en estanque de agua y en fuentes de aguas la roca. Alabado sea el Señor. Es decir, como otros pasajes, nos hablan, hermano, de lo grande que es Dios. Él es todopoderoso, gloria al Señor. Y no debemos obviar o dejar pasar también lo que dice la Escritura, por ejemplo, en el Salmo número 145. Eso es importante que nosotros veamos. Dice el versículo 8: clemente y misericordioso es Jehová. Pero agrega algo: lento para la ira y grande en misericordia. Note esto. Pero aquí, aunque aquí la Biblia habla resaltando la misericordia, resaltando que es un Dios clemente, es un Dios que se compadece, que nuestro Dios tiene misericordia, que nuestro Dios, aquel hermano que está necesitado y que le implora la ayuda, que le dice: Señor, ayúdame. Ese Dios que usted y yo tenemos, que es el Dios vivo, Él no le va a poner el pie y lo va a matar. Él le va a extender su mano y lo va a levantar, porque Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar. Y esto era lo que resaltaban los hombres de Dios. Pero esa parte donde habla que Él se aira también. Amén. Él se aira. Gloria al Señor. Y es esa parte también a la que muchos les cuesta trabajo entender. Gloria al Señor. Porque muchos han tomado a Dios como un Dios que juega con el pecado, como un Dios que está del lado o a favor del pecado en la gente. No, Dios tiene misericordia del hombre, pero Dios aborrece la vida pecaminosa. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece la maldad. Dios aborrece la iniquidad. Dios aborrece la mentira, el engaño. Porque precisamente, hermano, Él es todo lo contrario a lo malo. Es decir, es obvio que si Dios es verdad, obviamente Él aborrece la mentira. Si Dios es santo, Él no puede compaginar con la inmundicia. Si hermano, si Dios es perfecto, si Dios, alabado sea el Señor, es amor, por decirlo de esta manera, Dios no puede estar o compaginar con el odio,
Amén. O sea, que son detalles en los que vale la pena conocer, hermano, gloria al Señor, lo que es Dios. Y por ejemplo, aquí habla que es un Dios que se aira. Amén. Es un Dios que se llena de ira, es decir, es un Dios que en el momento indicado Él puede desatar juicios sobre la tierra o sobre alguien si Él quiere. Y si Él quiere es porque Él ya dio la oportunidad y fue rechazado. Todas aquellas naciones las cuales fueron vencidas y derrotadas por el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, Dios dijo una palabra al pueblo y le dijo: todas esas naciones me rechazaron, todas esas naciones prefirieron irse detrás de la madera, de los dioses de palo. Por eso le dijo al pueblo de Israel: esa tierra yo te la entrego a ti, porque es de Él. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y cuando Él hace estremecer la tierra es porque Él es Dios, hermano, gloria al Señor. Pero yo quiero que entendamos algo, hermano, importante, gloria al Señor. Y es precisamente, por ejemplo, hermano, aquí anoté algunos pasajes de la Biblia refiriéndonos a ese punto, porque cuando hablamos del señorío de Dios, de Jesucristo, tenemos que hablar también de su poder. Tenemos también que hablar quizás un poco de su enojo en contra de lo malo. Y el por qué sus juicios se desatan sobre la tierra. Amén. Que quiera o no el ser humano, hermano, Dios manifiesta sus juicios sobre la tierra. Cristo vive para siempre. Por ejemplo, Dios, hermano, en el tiempo de Noé, Dios derramó juicios sobre la tierra. Pero antes de ello, Dios abrió una puerta de oportunidad, porque nadie se va a perder sin que haya tenido la oportunidad para salvarse, para poder ser redimido de sus pecados. Sin embargo, mucha gente, hermano, despreció, rechazó la misericordia de Dios. Yo siempre he dicho y he creído que Dios es tan poderoso que Dios hubiera podido, hermano, llevarse a Noé a otro planeta o otro lugar y tenerlo ahí resguardado mientras eliminaba sobre la faz de la tierra a la gente. Pero ¿por qué lo tuvo más de 100 años sobre la tierra esa arca, realizando esa arca? Era un testimonio, era una forma de decirle al hombre: vea, Cristo va a desatar sus juicios, arrepiéntase, entre al arca, escape por su vida, ahora que hay tiempo, ahora que hay esperanza. Y es lo mismo que pasa en nuestros días, hermano. La iglesia está en esta tierra predicando, hablándole a la gente que se apresure a entrar por la puerta que es Cristo antes que se cierre. Gloria al Señor. Pero me llama la atención que aparte de ese juicio y de otros que han caído sobre la tierra, como en Sodoma y Gomorra, hermano, Dios ha establecido un día donde Él va a juzgar la tierra. Todo este tiempo que está viviendo el hombre y que muchos han vivido y que ya no están, todo ese tiempo que pensaron de vivir la vida loca, de hacer lo que se les da la gana, muchos en este momento están reflexionando y diciendo: cada día que pasaba era una oportunidad que Dios me daba. Cada día que pasaba era un momento que Dios me permitía
para poder acercarme a Él. Pero para muchos ya es tarde. Sin embargo, hermano, Dios estableció un día, lo cual describe Joel, gloria al Señor. Joel capítulo 2, verso 11, dice la Biblia: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Mire qué tremendo. Y se comienza a anunciar, hay muchos pasajes, pero no voy a entrar en detalle, gloria al Señor. Pero me llama la atención, si usted busca también o lo anota en Sofonías capítulo 1, versículo 18, hermano, la Biblia habla que Dios determina un juicio, gloria al Señor, para toda la humanidad que despreció su señorío. Dice: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Mire cuántos andan con un carro último modelo, con pistolas, guardaespaldas, haciendo lo que se les da la gana. Hermano, cuánta gente vive ignorando la palabra del Señor, despreciando o rechazando a Cristo, ignorando que un día tendrán que dar cuentas, y ese tipo de personas seguirá hasta cuando llegue ese día, que no ha llegado todavía. Pero es un día que está programado desde el cielo, donde Dios va a desatar su ira, donde los juicios de Dios caerán sobre la tierra. Por eso dice: ¿quién podrá librarlos en el día de la ira de Jehová? Y añade: pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. En Isaías capítulo 13, verso 11 dice: y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Mire cuántos gobernantes, hermano, se creen invencibles, indestructibles. ¿Cuántos creyentes están bajo una persecución terrible en muchos lugares? Y Dios dice: yo voy a castigar eso. Castigaré al mundo por su maldad. Por eso usted ve que todo lo que sucede en el mundo, la maldad, hermano, cuántas cosas no han sucedido y siguen sucediendo: asesinatos, robos, sicariato y tantas otras cosas. Hermano, Dios dice: voy a castigar esa maldad. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice: haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Pero luego usted ve también en la Biblia, gloria al Señor, también Joel profetiza, hablando que antes que venga el día grande de Jehová, Él enviaría a un profeta para llamar a la gente al arrepentimiento. Y esto se cumplió en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Se cumplió con la venida de Juan el Bautista, gloria al Señor. Lo que quiero decirle es que esto todavía, hermano, está vigente. Por ejemplo, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán
con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Pero agrega, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto todavía está por cumplirse, gloria al Señor. Que de hecho en Apocalipsis ahí se habla, por ejemplo en el Apocalipsis capítulo 6, el versículo 16, cuando están cayendo los juicios sobre la tierra, porque ese es el gran día de Jehová. Cuando, hermano, los juicios caigan sobre la tierra. Por eso él dice que la gente decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Miren qué tremendo. Porque ese día se aproxima sobre la tierra, donde la tierra va a ser estremecida. Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. Sin embargo, es importante aclarar que cuando hablamos de la ira de Dios, no podemos compararla con la ira del hombre. Gloria al Señor. La Biblia habla, por ejemplo, en Santiago capítulo 1, verso 19, que en la ira del hombre no hay injusticia, no mora la justicia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Es decir, por ejemplo, en Santiago dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, que en la ira del hombre, hermano, no hay la justicia de Dios. ¿Sabe que por eso la Biblia dice que den lugar a la ira de Dios? Dice: no os venguéis vosotros mismos, sino deje aquel que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Porque Dios da el pago, porque Él es juez justo. Alguien le hizo algo a usted y todavía vive resentido, hermano. No, usted perdone, usted dele gracias a Dios, porque usted está ubicado en el camino hacia la vida eterna. Gloria al Señor. Y sepa que aquella gente que quizás le hizo daño, hermano, Dios lo tiene escrito allí, y Dios se encargará de esas personas. Gloria al Señor. Pero en la ira del hombre no podemos compararla a la ira de Dios, porque hay gente, cuando hablamos de ira, hablamos como de venganza. Usted ve que hay gente, hermano, que le hacen algo chiquitito y aquella persona hermano, busca en su ira vengarse. La ira del hombre jamás se va a comparar con la ira de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Porque en la ira de Dios, hermano, es decir, Dios al derramar su ira, es porque Dios ya agotó las oportunidades para que el hombre escape de esa ira. Es decir, Dios ya dio oportunidades. Dios ya tuvo misericordia, manifestó su misericordia hacia aquella persona. ¿Cuánta gente, hermano, no muere? Pero antes de eso, Dios le dio oportunidad para que cuando muera pueda salvarse, pueda ser libre. Pero despreció, porque una vez que muere, lamentablemente va a un castigo eterno. Está marcado para una condenación eterna. Poder en la sangre de Cristo.
Cuando hablamos de la ira de Dios, hablamos que la tierra se va a estremecer. Cuando hablamos de la ira de Dios y del día de Dios, hablamos del señorío de Dios sobre toda impiedad, sobre toda maldad. Aquel altivo, aquellos que le rechazaron, aquellos que le traspasaron, aquellos que nunca quisieron nada, aquellos que siempre le dieron la espalda, que blasfemaron el nombre de Dios, que persiguieron al pueblo de Dios. Hermano, Dios se va a vengar. Dios va a derramar su ira, pero es una ira justa, es una ira, hermano, gloria al Señor. Por eso la Biblia habla, gloria al Señor, en Apocalipsis 16:7. Ahí hay, hermano, que ahí se confiesa, se resalta, dice: tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 19:1 y 2, ahí hay un canto, ahí hay un coro de multitudes diciendo: Señor, tus juicios son justos y verdaderos. Gloria al Señor. Y ahí agregan: pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de los siervos de mano de ella. Es decir, Dios derramará su ira sobre la tierra. Es como en el tiempo de Noé. La Biblia dice que la gente no entendió hasta que cayó el diluvio sobre ellos. Es decir, cuando ya vieron que comenzó a acrecentarse los aguaceros, hermano, comenzó a crecer las corrientes de agua, la gente comenzó a temblar. Y cuando aquello empeoraba, decía: es verdad, ese Dios que hablaba Noé, es verdad, Él es Dios sobre todas las cosas. Nosotros pensamos que nuestros diositos nos iban a ayudar, pero no, hasta ellos se los está llevando el agua. Pero estaban reconociendo, pero ya era tarde. Le invitamos a la continuación de este mensaje en el próximo programa. Que Dios le bendiga. La Iglesia Cristiana presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al 3586 0000 3586 0000. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Le esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.